Libro de Hechos, capítulo 2, del 14 al 39. Vamos a ponernos de pie para hacer esta lectura. Vamos a hacerlo de forma alternada. Nos unimos todos en el último versículo, del 39. Hechos 2, del 14 al 39. Dice así: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues llega ahora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, generado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David, dice él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir de medio del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Vamos a buscar el himno número 40. Abre mis ojos para ver. Himno número 40. Abre mis ojos para ver. Humildemente
tenemos el mensaje, ¿qué son los decretos de Dios? Vamos a abrir una vez más nuestras Biblias, hermanos, en el pasaje que acabamos de leer, en Hechos capítulo 2. Y vamos a leer todos juntos el versículo 23. Dice así: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Amén. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en esta tarde, Señor, congregados en tu santo nombre y llamados, Señor, por ti, por medio de Jesucristo, al cual, Señor, destinaste para salvación. Te damos gracias, Señor, por habernos llamado y habernos elegido. No hay con qué pagar todo lo que has hecho por nosotros, sino simplemente y sencillamente, Señor, con un corazón verdaderamente humillado ante ti, reconociendo tu majestad y soberanía. Si bien es cierto, somos hombres y mujeres llenos de debilidades, de incapacidades, pero aún así, Señor, te dignas y te agradas de tus hijos. Gracias, Dios, por el privilegio que nos das de ser llamados tu pueblo del pacto y ser llamados siervos tuyos e hijos tuyos. Te pedimos que en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo, tú hables a nuestros corazones y quites de nosotros toda inseguridad y toda duda, porque tu palabra es perfecta y no hay en ella nada que se le pueda quitar ni nada que poner. Tú has dicho todo y eso nos basta, o debe de bastarnos, para que podamos siempre comprender que tu Escritura es la fidelidad que necesitamos los seres humanos. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El tema de hoy que vamos a tratar es: ¿qué son los decretos de Dios? Oímos en la clase de la tarde, de hace rato de la mañana, en la escuela dominical, lo que expuso nuestro hermano Alberto, también en base a todo lo que Dios ha destinado para su propia gloria. Y hoy nos corresponde la pregunta número 7 del Catecismo Menor, que dice: ¿qué son los decretos de Dios? Y la respuesta que nos da dice que los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su voluntad, en virtud del cual Él ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Recordemos que estamos con el tema del Catecismo Menor, que está dividido en dos partes, y la primera parte es la que dice todo lo que el hombre debe de creer respecto de Dios. Y el propósito de esta tarde es que la voluntad de Dios es la causa de todas las cosas y establece su providencia para presidir todo el consejo de los hombres, y no solamente muestra su eficacia en los elegidos, que son conducidos por el Espíritu Santo, sino que también dirige a los réprobos a hacer lo que desean. ¿Cómo vamos a desarrollar esta pregunta? En 3 puntos muy importantes. Primero, el decreto es eterno. Segundo, el decreto es absoluto. Y tercero, el decreto es para su propia gloria. Una pequeña introducción. En base a esto de los decretos de Dios y lo que la Iglesia Reformada tiene, este concepto de los decretos, dice así:
La teología reformada insiste en la soberanía de Dios, en virtud de cual Él, Dios, ha determinado sobremaneramente desde la eternidad todo lo que tiene que acontecer y ejecuta su soberana voluntad en toda su creación, de acuerdo con su plan predeterminado. Esta teología también concuerda plenamente con lo que Pablo dice, que Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Efesios 1:11. Lo que estamos diciendo en otras palabras es que lo que vemos, lo que sucede en este mundo, no es un asunto del azar o mero accidente. Las cosas no solamente suceden porque sí, no, existe una razón para todo, y la razón es el propósito o plan que Dios ha determinado, como dice Romanos 11:36, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Ciertamente, algunas veces no nos damos cuenta en realidad de que Dios ha planeado todo, pero la Escritura siempre nos lleva de la mano a todo lo que Dios dice. Dice Isaías 46:10. Dios anuncia lo por venir desde el principio, diciendo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Para el hombre, dice Job, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites, los cuales no pasará. Proverbios dice 16:4, porque todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Una analogía sencilla aunque imperfecta para ilustrar esta verdad de Dios. Todos los seres humanos, incluyéndonos nosotros, hemos construido nuestra casa, hemos pensado cómo queremos nuestra casa, ya tenemos en mente lo que queremos hacer. Incluso antes de que sea puesto el fundamento, ya hemos resuelto todo lo que le vamos a poner a esta casa. Y los que la construyen tienen que dirigirse al plan establecido. Aunque es una analogía humana, pero ilustra un paralelo real de todo lo que tiene que ver con la casa. Así Dios planeó todo lo que sucede en el mundo, porque Él ha preordenado todo lo que va a suceder. También debemos señalar ciertas maneras en las que el plan de Dios no es como los planes de los hombres. Ahora vamos a ver cómo son los planes de Dios, que son muy diferentes y no son iguales a los planos de los hombres. Aunque hemos dicho que Dios creó al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza, ¿sí? Y muchas de las cosas que planeamos y tenemos no vienen verdaderamente casi todas de nosotros. Dios siempre nos muestra cómo se van a hacer las cosas, ¿sí? Y aún aunque los incrédulos no reconozcan esto, Dios está obrando en sus mentes y corazones. Vamos al primer punto que dice: el decreto de Dios es eterno. El decreto de Dios o plan de Dios es divino y es eterno porque descansa completamente en la eternidad. En un sentido verdadero no se puede decir que todos los actos de Dios, son eternos, puesto que en el ser divino no existe la sucesión de los momentos.
Si preguntáramos, ¿cuándo elaboró Dios su gran plan? La respuesta sería esta. Este plan ha sido algo que Dios siempre ha tenido. Por eso es muy diferente a los planes de los seres humanos. ¿Por qué? Porque ya que para los hombres, primero, no tienen un plan elaborado. Segundo, tienen el trabajo de imaginar lo que parecería ser lo mejor. Y en tercer lugar, llegar a un plan adecuado. Pero con Dios no es así. Dice el Salmo 33:11, porque el consejo de Dios permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Todo lo que el hombre ha hecho de tiempos de atrás hasta acá, todos han sido guiados por la voluntad de Dios. También Dios no planea día con día como nosotros. Tampoco cambia su plan, porque es infinito e inmutable. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias y buscáramos Job 23:13 y Lucas 22:22. Job 23:13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. ¿Qué dice Lucas 22:22? A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. ¿Qué oraba Jesús? ¿Qué pedía Jesús cuando estaba en el huerto? Pero decía, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Ese era el decreto de Dios. Tenía que beber de la ira de Dios. Esta es la razón por qué el catecismo nos dice que el propósito eterno de Dios está de acuerdo con el consejo de su voluntad. A diferencia de nosotros, que cuando hacemos nuestros planes generalmente los hacemos después de consultar a otras personas que pueden ser más sabias e inteligentes que nosotros, como nosotros. Siempre buscamos para tomar decisiones a veces la ayuda de alguien, ¿sí? Pero con Dios no es así. Verdaderamente Dios no necesita hacer esto, porque Dios ya conoce todo. Nadie tiene la sabiduría que Él tiene y no hay nada que Él no haya previsto. Por consiguiente, Dios no consultó con nadie para hacer su voluntad. Solamente consultó consigo mismo, por decirlo así, para hacer su plan de acuerdo con su voluntad. Cuando uno lee, cuando están construyendo la torre de Babel, dice nuestro Señor, descendamos, porque el hombre es uno solo y no va a parar de hacer esto. ¿Sí? Hablamos anteriormente, ¿sí?, de la Trinidad, ¿sí?, que la Trinidad completa actúa en toda la obra de creación y todo lo que acontece en su reino. ¿Sí? El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo actúan los tres en la obra. ¿Sí? Entonces, en su sabio consejo, en su consejo eterno, ¿sí?, está diciendo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
hagamos, descendamos. Cuando fue con Abraham, de igual manera. Por eso Pablo, con tanta eficacia y seguridad, revela y anuncia la majestad y la soberanía de Dios. Oh, profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Él es el que es, dice la Escritura. No hay nada que Dios no haya decretado que acontezca en esta tierra. Por eso el decreto es eterno, ¿sí? Fuimos creados para ser eternos. Pero hay una razón por qué falló ese decreto. No por Dios, no por Dios. Y eso lo vamos a ver ahorita. Dijimos, 1, el decreto es eterno. 2, el decreto es absoluto. Es decir, nada sucede. Igualmente que Dios no haya planeado. Cuando el hombre hace los planes para construir una casa o lo que tiene, tiene una medida de control de lo que sucede, pero este plan no determina todo, no cubre cada detalle, como el número exacto en la construcción de cuántos bultos de cemento se va a llevar, cuántos camiones de arena, cuántos clavos, ¿sí? Y tampoco determina con tiempo cuántos días tomará construir esa casa, ¿sí? Y lo vemos en las construcciones de este país. ¿Cuántos años se avientan? Y se van otros y dejaron el mismo problema, ¿no? No acabaron, porque los planes de los hombres varían, cambian, ¿sí? Pero en el plan de Dios, el plan de Dios ha determinado absolutamente todo. Vamos a ver 2 eventos o sucesos que la gente a menudo piensa que están fuera del control de Dios. Primero, existen lo que llamamos eventos casuales o accidentales. Cuando la gente apuesta con los dados, ¿sí?, o juega las cartas, imagina que nadie conoce cómo resultarán las cosas. Piensa que tiene la oportunidad de ganar, ¿no? O cuando dice el pastor, cuando va por su ráscale, ¿no? Ahora sí, a ver si me saco la lotería, ¿no? Pero la Escritura dice, en Proverbios 16:13, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Y no es por suerte, hermano, porque mucha gente está acostumbrada a que la suerte tiene poder, pero no es cierto. Dios ya determinó las cosas. Y si pierde, pues ¿para qué aposté? Mejor no hubiera. O mujer lo hubiera pensado de otra manera, o lo hubiera planeado de otra manera. No nos espantemos. Si hay veces que como hijos de Dios caemos en ciertas circunstancias difíciles, ¿sí? Si nuestro Señor Jesús, ¿no?, dice: hay de aquel por quien el Hijo de Dios es entregado, ¿sí? Él sabía qué es lo que tenía que acontecer, pero es para ayudarnos en nuestras debilidades como seres humanos.
en el libro de los Reyes, en la primera de Reyes, capítulo 22, leemos que el rey Acab tomó la oportunidad de ir a la batalla en contra de la advertencia de Dios. ¿Qué preguntaba el rey? ¿Iría a la guerra? Y tenía a sus profetas, a ver, dígame, aconséjeme, ¿puedo ir? Sí, ve, porque Dios te va a entregar en las manos ese pueblo y tú vas a vencer. Dice, ¿pero hay profeta de Jehová? Dice, sí, ¿cómo se llama? ¿Quién es? Micaías. Ah, pero es que este siempre me habla mal. No me quiere, no me ama porque siempre me dice que me va a ir mal. ¿Sí? No quería consultar con el profeta del Señor. A mí no pasa con las escrituras. No queremos consultar con las escrituras. Y todavía no paro ahí, sino que sí, ¿saben qué vamos a hacer? Me voy a vestir de otro, ¿no? Así no se van a dar cuenta que soy yo. ¿Sí? ¿Y qué dice el versículo 24? No, el 34. Dice que un soldado sirio lanzó una flecha al aire sin apuntar a un blanco específico, y esta flecha fue la que hirió al rey. ¿Y dónde le fue a tocar? Aquí, hermanos. Porque tenía todo el escudo, no estaba protegido. Estaba protegido, pensó que no iba a parar. ¿Y qué le toca? No son cosas del azar ni accidentales. Dios tiene todo bajo control. Todas las cosas son determinadas por Dios, y cuanto al plan de Dios se refiere, no hay accidentes, no hay acontecimientos que sorprendan o turben los planes de Dios. La segunda sería, ¿pero qué hay acerca de la libre voluntad del hombre? Se podría preguntar. ¿Debemos creer que incluso las elecciones que hacen los hombres, sean buenas o malas, están ya predeterminadas por Dios? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Eso es lo que las Escrituras nos enseñan. Porque la Biblia nos dice que toda decisión hecha por todo hombre, sea un creyente o un incrédulo, ya está planeada por Dios desde la eternidad, desde el consejo divino de Dios. Cuando dice Jesús en Hebreos, dice, ofrenda y holocausto no quisiste, no te agradaron. Dice Jesús, dice, pero yo estoy aquí, que se cumpla, estoy parafraseando el texto, que se cumpla lo que está escrito en el libro de mí. Leímos a Hechos 2:23, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Así que los hombres malvados no actuaron contra Dios. Estaban haciendo lo que Dios había planeado. Pueden pensar que están desbaratando el plan de Dios, pero simplemente lo están cumpliendo. Y si esto es cierto en los incrédulos, ¿cuánto más no será para los creyentes? Leímos, mismo dice la Escritura, ¿sí?, que hasta para
nuestros hermanos de carne y sangre es la promesa. Porque hemos creído en las promesas de Dios, que Dios ha decretado para siempre. Tenemos la esperanza que Dios también llamará a nuestros seres queridos y será su voluntad de Dios, aunque nosotros no la veamos siempre. Dice Efesios 2:10, a los que creemos, a los que Dios nos ha elegido, nos ha llamado, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, gocémonos. Por el decreto de Dios, todos nosotros fuimos llamados para estas buenas obras. Estamos aquí para alabarlo, para glorificarlo, porque esa gloria le pertenece a Él. ¿Sí? Pero también, hermanos, incluso la lección más importante que el hombre jamás ha hecho, esa lección de creer. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dios ha hablado desde tiempos antiguos, llamando al hombre, y ha hecho oídos sordos. ¿O cuántas veces no les han dicho, o no hemos dicho a nuestros hermanos, mira, Dios te ama? Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, porque todas las cosas que pasan en tu vida, también Dios las preparó para humillarte. Esta lección está preordenada. Quisiera que buscaran, hermanos, Hechos 13:48. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y ya nada más es la vida eterna, ya nada más es que fuimos ordenados. Dice Efesios, que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero también, si la gloria le pertenece a Dios, ¿sí?, los jóvenes que están en la música fueron llamados para ello. Los médicos fueron llamados para ello. ¿Sí? Los ingenieros, los arquitectos fueron llamados para ello. Dios decretó sus funciones, ¿sí?, de lo que hoy son. Nos corresponde reconocer, ¿sí?, que tenemos que glorificar a Dios en el lugar que nos ha puesto. Si alguien va a ser llamado para ser diácono, maestro, pastor, ¿sí?,
Es un decreto de Dios. Así que lo decimos una vez más, absolutamente nada está fuera del plan de Dios. Su plan es absoluto porque incluye todo lo que sucede. El tercer punto, el decreto es para su gloria. ¿Por qué razón Dios hizo este plan perfecto y todo inclusive? La respuesta del catecismo es que fue para su propia gloria. Esto no quiere decir, hermanos, que haciendo esto Dios se hizo a sí mismo más glorioso de lo que era antes. No. Recordemos que no hay ni un antes de Dios y ni un después de Dios. Esto simplemente quiere decir que Dios no explica lo que hace dándonos una razón que vaya más allá de sí mismo, porque Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin, por quién y para quién son todas las cosas. Así que la razón por la que Dios ha planeado todas las cosas solamente puede ser para su propia complacencia y el honor y la alabanza que traerá para sí mismo. Y esa se la damos nosotros y se la debemos de dar en todo lo que nos desenvolvemos en su reino. Una vez me decía una señora, oiga, usted no roba, su taxímetro está pues derechito. Yo sí, lo hago por la gracia de Dios. Lo hago para glorificarlo. ¿Sí? Porque Él dice, no hurtarás. Y después viene la bendición, hermanos. Porque hasta con gusto recibes una propina. Si una persona humana fuera a hacer alguna cosa para autocomplacerse o autoglorificarse, ¿cómo se consideraría? Insoportable, engreída y todo lo demás, ¿no? Muchas cosas. Presumida, muchas cosas, hermano. Pero con Dios es correcto. Por la misma razón por la que es erróneo para un hombre hacerlo. Dios puede decir, es mi delicia, yo lo hice, ¿sí? Porque tengo el poder, soy Dios, y no para sentir, no, por su majestad. ¿Sí? Usted tiene una gran empresa, ¿qué puede decir de su empresa? Yo la construí, yo la hice. Me siento contento, gozoso. Si eso hace el hombre, ¿qué no puede hacer Dios? También sería erróneo para un ser humano, porque significaría una negación de lo que es ser. Lo que es un ser, es una criatura. Y la criatura debe todo a su Señor, por ser criatura. Pero para Dios no hacerlo, sería una negación de su ser, porque Él es el único Dios verdadero y de infinitamente más valor de todo lo que existe, además de Él. ¿No dice que hasta los montes le alaban? ¿No dice el salmista que hiciste todo perfecto? ¿Sí? Alabad a Jehová, porque grandes maravillas ha hecho.
Dios no puede negarse a sí mismo, ya que Él es supremo. Debe ser verdadero consigo mismo, hacer siempre su propia complacencia y buscar su propia gloria por sobre todas las cosas. Aún, como dice el texto del catecismo, aún así hizo limpio para su gloria, para el día malo. Concluyendo, hermanos, hay dos ideas falsas que tenemos que advertirlas, estar consciente de ello. Y debemos de tomarlas muy en cuenta, en el hecho de que Dios ha perdonado todo lo que sucede. Ya hablamos de toda la majestad de Dios. Pero, ¿qué con el pecado? ¿Dios es autor del pecado? Esas ideas son las que dicen que si Dios predeterminó todo, entonces Dios también es autor del pecado. Aunque sea difícil de entender, porque si se dijo que Dios ha planeado todo, no podemos hacer a un lado el pecado. Dios ha planeado el pecado también. Y si Dios ha planeado el pecado, puede parecer que Dios es el autor del pecado. Platicando con uno de los falsos testigos, dice nuestro amado pastor, ellos dicen que hay dos poderes que gobiernan este mundo: Dios y Satanás. Entonces le dan la misma autoridad, o lo quieren poner al parejo de Dios a Satanás. De ninguna manera. Dios creó todo, es una criatura. Entonces cuando cometen pecado dicen: ay, es el diablo el que me hizo pecar. Por causa del diablo yo estoy pecando. Sí, hermanos, Dios decretó el pecado. ¿Por qué Dios no es el autor? Porque dice en Génesis 1:31 que Dios hizo bueno todo en gran manera. De alguna manera surgió el pecado, ¿sí? En estas criaturas. Y sabemos que el verdadero autor del pecado es Satanás, porque él se rebeló contra Dios. Busquemos por favor Eclesiastés 7:29 y el Salmo 92:15. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y el Salmo 92:15, ¿qué dice? Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Entonces ahí está la refutación de estas ideas mentirosas. Por eso tenemos que escudriñar las Escrituras sistemáticamente, ¿sí? Para no caer en esos errores y tomar
fuera del contexto de la palabra de Dios. La segunda razón que también dicen es que los seres humanos son tratados como peones en un tablero de ajedrez. Es verdad, ciertamente, que Dios ya ha predeterminado todo. El destino de todo hombre. Algunos serán salvados como Dios lo ha designado y otros se perderán como Él lo ha decretado. Dice Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Para los que han sido determinados a la condenación. Pero para los que han alcanzado vida eterna, Pablo dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. La Escritura claramente enseña que aquellos que finalmente se pierden, en verdad no quieren ser salvos, están perdidos por su propia elección. Porque el decreto de Dios de ninguna manera debilita o destruye la responsabilidad de la gente. Yo les comentaba, igualmente un señor iba a ver a su hijo al hospital, decía, es que está en estado de coma. Y yo creo, ¿qué le pasa? Lo único que puedo decir es que Dios hace malas cosas. Yo, pero ¿cuál es la razón? Sí había un poco de molestia a mí en decir que Dios hizo mal todas las cosas. Pero ¿cuál es la razón que su hijo esté en el hospital? Es que tenía efisema pulmonar y se le agravaron otras cosas. Pero yo creo que usted como padre a su hijo le enseñó buenos cimientos. Yo creo que usted como padre le dijo a su hijo, no fumes, no tomes, porque te puede hacer daño. Lo mismo pasa con Dios. Dios nos dice lo que es bueno para nuestra vida y lo que nos va a afectar en nuestra vida. Y el Señor se quedó callado. ¿Sí? Finalmente, nadie puede recibir la gloria, el poder ni la honra porque solo le pertenecen a Dios. La voluntad de Dios hizo que todo esto existiera y tuviera una razón de ser. Sin su voluntad nada sucede. Por tal razón debemos alabar a Dios por su majestad y su soberanía, y porque somos parte del cuerpo glorioso de Jesucristo, y porque Dios nos eligió, ¿sí? Predeterminó nuestra salvación, porque no en todas las iglesias tienen este concepto de la elección, de la predestinación y de los decretos de Dios. Los arminianos piensan que todos se van a ir al cielo, y no es cierto, ¿sí? Y es lo que dice la iglesia. Hay iglesias que dicen, pues tú tienes el poder para salvarte. No es del que quiere ni del que corre, es del que Dios tiene misericordia, ¿sí? Y Dios en su decreto, ¿sí? nos ha dado el privilegio, como dice el apóstol Pablo, por su Espíritu Santo, ¿sí? Nos ha marcado
que son las arras de nuestra salvación eterna. La Trinidad contribuye en toda la obra de Dios, contribuye en nuestra salvación, ¿sí? Porque vimos la palabra, porque vimos del Cristo que murió y resucitó y que derramó su sangre por nosotros y que su Espíritu Santo nos llevó a confesar: sí, creo que tú eres el Señor. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas, creadas. Oremos, hermano. Nuestro buen Dios y Padre Santo, es tan sorprendente, Señor, ver que en cada línea, en cada palabra, en cada texto de tu Sagrada Escritura, siempre hay palabras que son necesarias a nuestro ser, que a veces nos olvidamos por estar tan estresados, por estar a veces hasta no haciendo lo que debemos de hacer. Tienes palabras de exhortación, de bendición, de perdón, de gracia. Si no fuera, Señor, porque hoy sabemos que fuimos elegidos por ti, porque tú así lo decretaste, quién sabe dónde estaríamos. Quizás, Señor, quizás hasta ni siquiera sabríamos, Señor, para qué vinimos a esta tierra. Pero bendito sea tu nombre, Padre. Porque te agradó llamarnos, Señor. Aún a pesar de toda nuestra condición humana, rebelde cuanto más. Gracias por todo, Padre. Gracias por el reposo que nos das. Gracias por la confianza que tenemos en ti. Y también gracias porque un día todos nosotros estaremos juntos contigo en tu santa presencia, Señor. En el nombre de Jesús, te lo agradecemos todo, Señor. Amén. Amén. Respondamos con el himno 224, El mundo es de mi Dios. Himno número 224, El mundo es de mi Dios.